Bienvenidos hermanos a esta lección número 6, donde vamos a estar viendo cómo está compuesta la Biblia. Empecemos orando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy te damos gracias porque nos permite seguir estudiando, formándonos para crecer en conocimiento, en gracia y en santidad para contigo. Te alabamos, te honramos y te exaltamos por nuestra vida y por la oportunidad de estar aquí. Permite que tu palabra penetre en nuestra vida, danos entendimiento, danos amor por ti, por todo lo que hacemos, y haz que este sea un encuentro lleno de tu gracia y lleno de tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, ¿cómo está compuesta la Biblia? Yo quiero darles un dato curioso. Ustedes, yo no sé si saben, pero la Biblia es el único libro que está traducido en todos los idiomas posibles del mundo y es el libro más vendido de la tierra. Sin embargo, no deja de ser el libro más desconocido. Al día de hoy, todavía hay muchas personas que cuentan en su casa con una Biblia y todavía no saben ni cómo está organizada, ni de qué se compone, y probablemente nunca lo hacen porque no entienden. Por eso, ustedes y yo estamos aquí para no quedarnos allí, sino ayudar a todas las personas que se acercan a nosotros a entender cómo está compuesta la Biblia. Y como recorrido histórico, quiero contarles que el canon bíblico que hoy tenemos ha sido un canon que ha tenido varias reestructuraciones, por eso nuestra Biblia es diferente a la Biblia protestante, pero eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora yo quiero decirles, muchachos, vayan por su Biblia, tráiganla a la mesa que vamos a estudiar y vamos a aprender hoy cómo está compuesto el manual de vida, el manual de instrucciones, la palabra de Dios, que es muy importante para nosotros. Ahora bien, ¿cómo está compuesto el Antiguo Testamento? Bien, muchachos, en el Antiguo Testamento encontramos todo el contenido grueso de la salvación, porque en él están, 1, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Coja su Biblia y mire, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Pentateuco. ¿Ahí qué se narra? En Génesis se narra la creación y la elección de Dios a Abraham. En el Éxodo se narra el éxodo de Israel. Cuando Dios elige a Israel, lo va a salvar y lo saca de Egipto. En el Levítico se narra cómo cuando ya Dios ha salvado a Israel y han entrado a la tierra prometida, empieza a establecer normas para el desarrollo de su pueblo. Luego viene Números a contarnos Dios mismo cómo distribuyó a su pueblo, porque aunque era un pueblo numeroso, no era la cantidad de hijos que hoy somos. Y por último, el Deuteronomio nos genera unas normas, unos reglamentos y unas instrucciones de conducta. Se cuenta que eran más de 600 normas que tenía la Torá, que es el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia. Sin embargo, gracias a la sangre de Jesús, vivimos en una nueva alianza donde, aunque los 10 mandamientos siguen siendo muy importantes, pasamos de vivir de estar sometidos bajo una línea de normas a vivir en el amor. Pero el amor es mucho más grande que todo lo que tenemos. ¿Qué encontramos también en el Antiguo Testamento, muchachos? Los libros de historia. ¿En qué se narran los libros de historia? Personajes muy importantes, reyes, o sea, están los reyes del pueblo, algunos profetas y algunos momentos históricos de la vida del pueblo de Israel. Ahí se narran, pero eso es tema de la próxima clase, cuando el pueblo de Israel fue esclavo y volvió a ser esclavo, cuando construyeron el templo, cuando lo volvieron a destruir. Todo esto se narra en el libro histórico. Ahí que encontramos jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Esdras, Crónicas, Nehemías, Tobías, Judí y Primera y Segunda de Macabeos, que es un libro que no está contenido en el canon. Ahí les doy un tip para la tarea de esta clase. También encontramos los libros sapienciales o los libros de sabiduría. Son los libros que tienen poesía. En esos libros está escrito todo el contenido romántico de la Biblia. Está Job, que Job cuenta una historia difícil, pero luego se pone romántica en el momento en que Job es rescatado de su crisis. Están los salmos de David. Está el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría y el Eclesiástico, donde ustedes y yo podemos inspirar nuestra vida en la presencia de Dios. Ojo con los salmos. Los salmos son demasiado importantes, pero no son únicos. A veces la lectura bíblica de las personas se centra solo en leer salmos, y la idea es leer palabra también, leer otros textos de la Biblia. Y por último, encontramos los profetas, que son 18 profetas.
divididos entre mayores y menores. Ya es tarea tuya investigar quiénes son mayores y quiénes son menores, pero que narran los profetas todos los momentos donde Dios hablaba a la tierra. Por eso concreta la palabra de Dios diciendo: en el antiguo Dios nos habló a través de patriarcas y profetas, mas ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, en quien hemos encontrado la plenitud. Ahorita vamos a pasar al Nuevo Testamento, que es una parte muy importante para el cristianismo, pues el cristianismo inicia también desde la llegada de Jesús a la tierra, es decir, desde el establecimiento de la nueva alianza. Pilas, por favor, no te quedes con lo que yo te digo, busca, investiga y lee más acerca de la palabra. Ya quedamos hasta aquí con el Antiguo Testamento, vamos a lanzarnos hacia el Nuevo. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento inicia en el libro de Mateo, cuando se narra la genealogía de Jesús, cuando se nos narra un poquito de la historia de Jesús, para hacer historia y decir que Jesús viene también del pueblo de Israel, es decir, que su línea viene de elección. Asimismo, en el Nuevo Testamento se nos narra todo lo que acontece en la vida de Jesús, cómo nos salva, cómo nos deja el Espíritu Santo y también cómo a su regreso al cielo nos ha dejado el Espíritu Santo y nos ha enviado también a los apóstoles, que son la base y la columna fundamental de la iglesia en la actualidad. Por eso, en el Nuevo Testamento encontramos que inicia con 4 libros muy importantes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pilas. Mateo, Marcos y Lucas son evangelios. Se me olvidó, ya ahorita se los digo, apenas me acuerden. Pero son un grupo de evangelistas y Juan es otro grupo de evangelistas. De hecho, en la liturgia de la Eucaristía, los años están divididos en año A, año B y año C. El año de Mateo, el año de Marcos y el año de Lucas. Y el evangelio de Juan, por ser el discípulo amado y por narrar algunas historias que no se cuentan en los otros 3 evangelios, va inmerso dentro de las lecturas del año. Para que tú sepas cuánto se demora la iglesia más o menos en darle la lectura a los 3 evangelios: 3 años, que es el año de Mateo, el año de Marcos, el año de Lucas, y el año de Juan nos lo van metiendo de a poquitos. ¿Listo? A continuación de los evangelios, que es donde se narra la vida y la historia de Jesús, es decir, cuando te digan, Jesús dijo, eso tiene que estar en un evangelio, eso no puede estar en ninguna otra parte de la Biblia. Todo lo que Jesús haya dicho y enseñado está contenido en el evangelio. Pero luego viene los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles fue escrito por el apóstol Lucas y en él Lucas nos narra el momento donde Jesús se va al cielo, baja el Espíritu Santo e inicia la vida pública de la iglesia. Hechos es un libro súper importante para los carismáticos, pues narra los primeros acontecimientos pentecostales, es decir, donde el Espíritu ha bajado a la tierra. Aquí les animo a que se tomen la tarea de leer Hechos de los Apóstoles. Es el único libro que quiero decirles, por favor, leámoslo con juicio y descubramos mucha riqueza que hay allí, descubramos el regalo del Espíritu Santo. A continuación, vienen las cartas de Pablo, que son 13. Pablo tiene algo muy particular. Pablo fue el único apóstol que no vivió con Jesús. Pablo se llamaba Saulo, se narra su conversión en Hechos de los Apóstoles, pero Pablo particularmente tiene una relación doctrinal con Dios que hoy fundamenta nuestra fe y donde se fundamentan muchos principios carismáticos, porque él es el redactor de 1 y 2 de Corintios, que son cartas netamente carismáticas. ¿Listo? Pablo escribe las cartas, pero luego también tenemos algunas cartas católicas que fueron escritas por otros apóstoles. Son 7. Está la carta de Santiago, la primera, la segunda de Pedro, la primera, la segunda y la tercera de Juan, y una carta que escribió Judas, pero no Judas el que traicionó a Jesús, sino otro Judas que se agregó al colegio apostólico de la época. Por último, cerramos con el libro del Apocalipsis, que no es un libro del miedo, es un libro de revelaciones y donde está contenida una cita bíblica maravillosa que yo te quiero dar hoy. Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Así está compuesta la Biblia. 2 temáticas grandes, Antiguo y Nuevo Testamento, y libros en su interior que te quiero animar a descubrir. Pilas, ánimo muchachos. Que esta formación hoy te enriquezca tu conocimiento y tu relación con Dios.